conciencia y cada uno nos podemos dar cuenta cuando tenemos que actuar de tal manera. Amén. Y así el Señor nos va guiando en esta vida, de este lado de la eternidad. No somos del mundo, no vivimos como el mundo. El mundo vive a su manera, en libertinaje, hace lo que quiere, dice lo que quiere y tiene su esperanza en cosas temporales. Pero el Señor nos llama a tener esperanza, vivir en este mundo, pero tener la esperanza y la mirada en las cosas de arriba. Qué privilegio, ¿no? Qué llamado tan alto que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que formamos parte del pueblo del Señor. Él nos compró con su sangre preciosa que derramó en la cruz, pagó un alto precio. La salvación no fue gratis. El Señor se despojó, se desaferró y se inmoló. Hizo la voluntad del Padre. Pudo, con su muerte en la cruz, complacer la justicia divina de Dios. Qué obra tan maravillosa que hizo el Señor. Y entre toda esa obra estamos nosotros también, la elección que Él tuvo por el puro afecto de su voluntad, de antes de la creación del mundo. Ya habían pensado en la redención, el Padre y el Hijo, ya lo habían pensado. Por eso la palabra lo da a conocer, ¿no? Que somos elegidos de antes de la fundación del mundo. Soberano es Dios, soberano es Dios. Y quisiera hablar en esta noche de la palabra del Señor, la palabra de Dios que es sempiterna, que bendice a todas las generaciones, desde el principio hasta el fin de todas las cosas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, de un Dios que no tiene variación, que siempre es el mismo y sale a nuestro encuentro con su palabra cada día. Y en esto quisiera hablar de algo que sucede en las Escrituras. Y dice lo que encontré, una alusión, escuche bien, por favor, que es un lenguaje figurativo que utiliza las mismas referencias sobre la gloria de Dios en el fin de los tiempos. O sea que lo que el Señor habló en un tiempo a un profeta, en el tiempo de la ley, también después lo mismo se lo habló a Juan cuando estaba en la isla de Pasmo. O sea que la palabra de Dios se da a conocer y la visión de la gloria de Dios de una manera sempiterna, que no tiene variación, que dice lo mismo. Y los voy a invitar a ver con algunas citas bíblicas esta verdad del Señor. Y vamos a ir viendo en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 1-3, lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí
que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Esta misma visión se la muestra a Juan. Pasaron un montón de años y la gloria de la visión de Dios no cambió, la misma. En el libro de Apocalipsis 13:1 dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La visión de la gloria de Dios seguía siendo la misma. En distintos tiempos la da a conocer el Señor. Sigamos viendo en otros libros lo mismo que pasa con el profeta Jeremías sobre la visión de la gloria de Dios. Y en el capítulo 51, versículo 13, dice lo siguiente: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. También le dice lo mismo al apóstol Juan en la isla de Pasmo, cuando el Señor le da la revelación en el libro, en el capítulo 17, versículo 1. Dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Dios, a través de los tiempos y a través de su palabra, tiene un orden establecido en las Escrituras que nunca cambió. Y en estos tiempos de gracia, ese orden que Dios tiene establecido para nosotros en este presente es que cada uno de nosotros, que la iglesia del Señor, piense lo mismo. Pero piense lo mismo a lo que la palabra de Dios dice. Y a veces no sucede eso. A veces no sucede eso. A veces podemos guardar la unidad del Espíritu, que es una cosa, pero todavía no hemos alcanzado, la iglesia en general todavía no alcanzó la unidad de la fe, que es otra cosa. Donde la palabra de Dios lo deja al descubierto y dice que es la estatura, la medida y la plenitud del Señor Jesús. Yo todavía no la tengo, a como la quiere el Señor. Algo tengo, cada uno algo tenemos de esa gracia de Dios, pero estamos todavía recibiendo gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, cada día, y por gracia, y por gracia. Que eso, a medida que vamos recibiendo esa medida, esa estatura, esa plenitud, ese conocimiento de la gloria de Dios a través de las Escrituras, vamos alcanzando esa gracia, alcanzando. Y nos lleva también a pensar lo mismo, lo mismo. Pero para todo eso, cuando no sucede, pasa lo mismo, y que también es otra ilustración que voy a dejar como una alusión con lo que el Señor le dice al profeta Jeremías. Y también lo que el Señor dice en estos tiempos de gracia. Jeremías capítulo 1, versículo 10.
Y el Señor le dice a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso le dijo al profeta Jeremías. Y en este tiempo de gracia, eso sigue en vigencia. Hay que derribar, hay que destruir. ¿Y qué es lo que hay que destruir y derribar en estos tiempos de gracia? Todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de la gloria de Dios. Y eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia. Por falta de conocimiento. Pasa eso. Yo he vivido un tiempo que me he congregado en una iglesia que se enseñaba que la salvación se perdía, que si yo me dejaba de congregar, me podía ir al infierno. Y eso es una mentira, un error, porque la salvación, si yo me dejo congregar y no me congrego más, ya vendría a ser una salvación por mis obras, por mis méritos, y no es así. La salvación a la eternidad con Dios es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es un don de Dios, dado. Y uno de los primeros dones, como siempre digo, que el Señor me dio, como dice su palabra, que Él bajó a las partes más bajas de la tierra. Me encontró a mí, un reo de juicio. Llevó cautiva mi cautividad y el primer don que me dio fue el don de la salvación. Y después me dio otros dones, seguramente, pero me lo regaló el Señor. Un don de Dios, dado por gracia. Dado por gracia. Y vamos a ver también, para ir viendo, que también en el libro de Segunda de Corintios es algo que el Señor nos dice, por el cual también tenemos que actuar con el mismo sentir y viendo de esta manera que Dios no tiene variación, como le dijo al profeta Jeremías, derribar y destruir. Todo lo que estaba mal plantado. Y a veces sucede que se siembran semillas, pero no son las semillas buenas de Dios. Y hay una promesa de parte de Dios que toda planta que el Padre no plantó va a ser desarraigada. Es una promesa de Dios. Y en mí esa promesa de esa manera se cumplió. Se había sembrado algo en mí que no era una noticia de Dios y yo viví. Esa semilla creció en mi vida, como crece cualquier semilla, se hace un árbol, da sombra y viví muchos años bajo esa sombra. Hasta que el Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de los ministerios de gobierno que Él tiene acá en la tierra, trajeron y sembraron su buena semilla en mi vida. Y se desarraigó, se derribó todo ese argumento que había en mi vida, equivocado, que se había sembrado. Y por gracia del Señor, ¿no?, que ha tenido. Y en el libro de Corintios 10, 2 de Corintios 10, 4, 5, dice lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se ve que estos ministerios hicieron eso. Usaron esa herramienta poderosa de Dios con el conocimiento de la gloria de Dios. Se derribó esa fortaleza en mi vida. Se derribó. Y ahora quisiera hablarles un poquito
que como que esto es una pequeña introducción a donde quiero llegar, a donde quiero llegar. En este presente de gracia, en el libro de 1 Corintios 1:10, nos dice lo siguiente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seas perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es importante pensar lo mismo, porque cuando no se piensa lo mismo a lo que es la gloria de Dios revelada en las Escrituras, ¿qué sucede? Uno va para un lado y otro va para otro lado. Y eso sucede, es una realidad, es una realidad. Y a todo esto quisiera hablar de una palabra que yo, al haber estado en algunas iglesias, es una fortaleza que se ha levantado, pero que va en contra del conocimiento de la gloria del Señor. Y ahora lo vamos a ir viendo a través de la Escritura en el libro de Mateo 5, de cosas que suceden en la realidad. Mateo 5, del 10 al 12. Y dice así: estaba en el otro libro, perdón. Un segundito que ya vamos a ver dónde lo tengo. Mateo 11, 12. Y dice así este versículo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y yo lo que he escuchado por muchos años, que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Usted nunca escuchó eso? Yo lo escuché un montón de veces. Y en la iglesia lo escuché. Y eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a ver en el contexto de esta palabra quiénes son los violentos y quiénes sufrieron esa violencia. En el mismo capítulo, en el verso 18 y 19, dice así: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Esta es la violencia que estaba viviendo Juan. Le decían que tenía demonio. Y ahora vamos a ver la violencia que sufría el Señor Jesús también. Y dice así: vino el Hijo del Hombre, que ni come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. La otra violencia que sufría el Señor también, que decían todas estas cosas que no eran verdad. Y estas cosas sucedieron en el Señor, y para nosotros las Escrituras nos dejan una enseñanza, porque nosotros también vamos a sufrir persecución. Porque el reino de Dios que está en nuestra vida también va a ser violentado. Va a ser violentado de distintas maneras. De distintas maneras.
Pero ¿qué tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad del Señor cuando el reino de Dios en nuestra vida es violentada? Y dice la palabra del Señor en el libro sí, Mateos, a ver si es así, que yo me equivoqué, creo que es Mateo. Sí, Mateo 10, 12. Acá nos dice el Señor, cuando su reino en nuestra vida es violentado, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y dice lo siguiente, en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor nos dice las cosas que no van a suceder. Y no suceden. Y no suceden. Creo que más de una vez nos hemos enterado de algún hermano que dijeron un montón de cosas y no eran verdad. Estaban mintiendo. ¿Y qué le estaba pasando a ese hermano? El reino de los cielos estaba siendo violentado y sufría la persecución. Y está escrito que va a pasar eso. Así que, hermano, no sé si es bueno o malo lo que te estoy contando, pero si no te sucedió, te puedo asegurar que te va a suceder. ¿Sabes por qué te va a suceder? Porque la palabra del Señor lo dice. Que el siervo no es mayor que su Señor. El Señor es el Señor Jesús. Un varón experimentado en quebranto, en dolor, en desprecio, en abandono. Lo desestimaron. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se defendió? ¿Quiso ir a arreglar las cosas con sabiduría humana? ¿Quiso justificar algo? No. La palabra del Señor dice, no abrió su boca. No abrió su boca. Como un manso cordero fue. No abrió su boca. Y eso es un camino por el cual nosotros tenemos que transitar también. Cuando nos sucedan estas cosas, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos? ¿O encomendamos toda nuestra causa a Dios, como Dios lo dice? Eso es lo que tenemos que hacer. Encomendar cualquier circunstancia en el momento de que el reino de Dios viene a ser violentado en nuestra vida. Y a veces violentado por los hermanos de la iglesia, de la congregación. Pasa eso, pasa eso. Pero bueno, el Señor nos ayude, ¿no? A que cuando eso suceda, podamos ver lo que la palabra de Dios dice, porque cuando vemos la gloria de Dios en la palabra, Él nos dice en su palabra que van a ser bienaventurados, que van a ser felices a través de esas circunstancias. Y una de las felicidades que da el Señor es cuando nosotros prestamos atención a la ley de la libertad. Le prestamos atención, oímos, pero para que la felicidad sea plena, tenemos que ser hacedor de la palabra, de acuerdo a lo que está escrito, de cómo tenemos que proceder en esos momentos de persecución. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea puesto en alto. ¿Para qué? Para que el corazón del Señor tenga contentamiento. Así como el Padre dio a conocer que tenía contentamiento en su Hijo Jesús. Se alegraba. Y se alegraba cuando el Padre decía de Jesús que lo que Él hacía lo tenían que oír, lo tenía que escuchar. Entonces el Padre se ponía contento. Y hoy también el Señor se pone contento, tiene contentamiento con la iglesia cuando hacemos lo que a Él le agrada. Y la gracia de Dios para esto
es suficiente. Y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos convence, nos redarguye y nos va guiando hacia lo que al Señor le agrada. En el libro también de Mateos 27:34 sucede algo donde también fue violentado el cuerpo del Señor, de tal manera. Pero en todo lo que el Señor hizo también nos dejó un gran camino. Y en el capítulo 27, versículo 34, dice lo siguiente: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. El vinagre mezclado con hiel era una anestesia en el cuerpo. No iba a sentir dolor, pero el Señor no lo quiso beber. En el libro de Isaías, la palabra del Señor dice que Jesús fue sujetado por el Padre a padecimiento. ¿Qué pasaba si Jesús bebía esto? No iba a sentir el dolor. Pero hasta eso el Señor hizo la voluntad del Padre. Hasta en eso. Que el Señor nos ayude, ¿no? En los momentos de adversidad, en el día malo, cuando vienen estas persecuciones a nuestra vida, que no tomemos atajos. Ningún atajo. Sino que tratemos de pasar conforme a la voluntad del Señor. Nos tendremos que humillar bajo la mano poderosa del Señor. El Señor tendrá que venir a nuestra vida, si estamos medios aturdidos, pasar su colirio para que podamos ver su gloria, su propósito. Porque en nuestra vida nada sucede porque sí. Absolutamente nada. Dice el Señor que ni un pelo de nuestra cabeza va a caer en tierra sin que Él lo permita. Él tiene el absoluto control de todas las cosas, de todo. Todo es todo. Todo. Y nos tiene escondido en el hueco de su mano. Nuestra familia, nuestros hijos. Estamos en las mejores manos, en las manos de nuestro Señor. Y otro versículo más que dice, en el versículo 42 también: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Tampoco lo hizo, porque si el Señor se bajaba de la cruz, no había redención. Una gran enseñanza que el Señor nos deja, que en el momento de la persecución, muchas veces yo he hablado con Abel, nuestro pastor, y me ha contado cosas que lo que querían era que él se hiciera un costado del ministerio. Eso es lo que querían. Y el Señor parece que también querían, ¿no? Que se bajara de la cruz. No. Los llamados y los dones de Dios sobre la iglesia son irrevocables, son para siempre. Y no tenemos que abandonar el llamado, pero sí que van a tratar de que ese llamado sea abandonado de distintas maneras. Pero Dios nos llama a serle fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta que Él venga por cada uno de nosotros en su tiempo, ¿no? Fidelidad. Así que cada uno podamos guardar en nuestro corazón la visión celestial, la visión de la gloria de Dios. No fluctuar, no cambiarla por nada, porque la gloria de Dios no cambia. Y como último, quisiera dejarles, hermanos, un versículo en el libro de Gálatas,
capítulo 2, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, ¿no? Estamos llamados a esto, hermano, a vivir crucificados. Una persona que está crucificada está muerta. Y a un muerto se lo puede pellizcar que no le va a doler. Y nosotros estamos llamados a vivir de esta manera, ¿no? Crucificado al mundo, a las pasiones, a los deseos de los ojos, a las pasiones desenfrenadas, a todo lo que no le da gloria a Dios. Y tenemos que permanecer viviendo de esa manera. Si decimos que no podemos, es verdad que no podemos, pero con la gracia de Dios, que es suficiente, sí podemos. Que el resto de vida que nos quede, vivir de esta manera, en la fe del Hijo de Dios, en el camino al cual el Señor nos llamó. Así que el Señor nos ayude y que podamos complacer su corazón. En el tiempo que el reino de Dios en nuestra vida sea violentado, que podamos buscar en ese tiempo el refugio en el Señor. Dice que los sacerdotes, cuando iban a entrar al santuario, se ponían unas vestiduras. Y cada parte de la vestidura representaba algo. Y era importantísimo que se pusieran esas vestiduras. Si no, no podían ministrar en la presencia de Dios. Y tenían que estar en santidad. Así que el Señor eso tampoco lo cambió. Él quiere que nosotros cada día nos vistamos con sus vestiduras de salvación, para poder darle al Señor ese servicio directo a Él y el indirecto. Como en estos tiempos el Señor nos viene recalcando, remarcando, que vivamos en la ley de Cristo, amando al Señor con todas las fuerzas, con todo el ser, y amando a nuestro próximo, a nuestro prójimo también, ¿no? Así que el Señor nos ayude a actuar de esta manera, ¿no? Porque para eso nos llamó el Señor, para que podamos bendecir y especialmente como prioridad a la familia de la fe. Todos son importantes para Dios, pero parece que con la familia de la fe tiene algo especial. Y eso de lo especial es que la familia de la fe es su especial tesoro, la iglesia del Señor. Así es como el Señor lo ve, ¿no? Así que bueno, que la gracia del Señor siga sobreabundando y vamos a participar de la cena. Muy bien. Vamos a seguir complaciendo el corazón del Señor.